2018, cumpliendo en la segunda parte del mismo con el tema obra pública, mejor instrumento para servir a la sociedad, ganar votos o enriquecerse, que será expuesto por don Enrique Cárdenas, don Raúl Carpintero y don Iñaki Gutiérrez. A todos les agradecemos su asistencia y participación, así como a nuestros proveedores y amigos sus compromisos para la realización de este evento. Le dejo la palabra a don Leobardo Espinosa, director de México Prioridad. Gracias, Manuel. Buen día a todos. Nuevamente muchas gracias por su presencia en este esfuerzo que hacemos mucha gente a partir de México Prioridad, en aras de ofrecer espacios para la reflexión que nos ayuden a construir un México mejor, a partir, por supuesto, de tomar lo que consideremos que es adecuado y de actuar en consecuencia. Soy enemigo de los protocolos y afortunadamente en la primera sesión pues ya se acabaron estos, no por eso dejar de reconocer la valía, la generosidad y pues el compromiso de quienes vienen a compartir su conocimiento, su experiencia, su tiempo para que en temas tan trascendentales como es este, ya entenderemos por qué a partir de la presentación de cada uno de los ponentes. De manera que vamos directamente a esta presentación. La dinámica es la misma. Los ponentes tendrán 20 o 25 minutos para hacer su exposición y tendremos 10 minutos para retroalimentar con preguntas y respuestas. Nuevamente muchas gracias y les adelanto, el martes 26 tendremos el tercero y último de los foros de este primer ciclo con el tema de la seguridad pública. Muchas gracias. Adelante. Nos dejo con el doctor Enrique Cárdenas Sánchez. Primero que nada quiero agradecer a Leobardo y a México Prioridad por la invitación a estar esta mañana con ustedes y darme la oportunidad de mostrar pues algunas cuestiones que, si bien se han hablado, se ha hablado de ellas en la prensa, vale la pena meterse un poquito al detalle para explicar cómo es que funciona este tema de la deuda pública nacional, que se convirtió en un problema tan serio que llevó a incluso a una reforma jurídica a nivel federal y que pretende justamente detener el endeudamiento de los estados, que ha sido enorme, y particularmente referirme al caso de Puebla por la relevancia que este tiene, porque aquí estamos, aquí vivimos, y sobre todo por la parte política que esto ha implicado en los últimos años. Entonces, sería la siguiente, por favor, hablar de lo que es el endeudamiento estatal, el tema de la llamada desestabilización de Sonora, que no sé qué tanto se conozca, pero que fue como la... Sí funciona, nada más hay que apuntarle al cañón. Sí. Ah, muy bien. Sí. Entonces, se hablaría sobre la desestabilización de Sonora, que fue el caso paradigmático de este tema ya hace 10 años. No es una cosa nueva, fue de hace 10 años. Luego, un poco sobre los PPS y el APP y el caso de Evercore, que también es paradigmático, que está por todos lados en el país. Y finalmente, un poco sobre la deuda aquí en el Estado. Entonces, lo primero es, el endeudamiento subnacional, lo que fue discreto por muchísimo tiempo, bastante discreto, no eran muchos los montos. De hecho, el control férreo que había de la Secretaría de Hacienda cuando todavía se tenía el PRI en el poder, pues hacía que ese endeudamiento fuera muy pequeño. Cuando llega Fox y se empieza a descentralizar mucha de la actividad y a los gobernadores se les pasa muchísimo dinero, pues entonces estos empiezan a tener muchísimo dinero. Ese endeudamiento subnacional está muy ligado con mucho de la corrupción, no toda ni muchísimo menos, es apenas un caso, es una fuente de corrupción que se ha dado y que ha sido evidente en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, Nuevo León y varios otros estados.
El monto razonable, se decía hasta no hace mucho tiempo, un estudio del FUNDEF. El FUNDEF es una fundación de estudios financieros en la Ciudad de México, que tiene su base en el ITAM y que tiene varios, según eso es bastante independiente, pero la verdad es que no es tanto. Y ellos hablaron, hicieron un estudio sobre la deuda subnacional y concluían que no había un problema porque no generaban un riesgo sistémico, es decir, no ponían en riesgo la estabilidad monetaria y de precios de todo el país, lo cual es cierto, es un monto relativamente pequeño comparado con el monto total de la deuda federal, más ahora que ha crecido tanto la deuda pública federal, pero sí significaba, desde nuestro punto de vista, un problema mucho más severo a nivel local, porque ahí sí puede desestabilizar finanzas y además se esconde otro tipo de cuestiones. Debido a que apenas en ese momento era el 3,5%, estoy hablando desde hace un par de años, unos 3 años, del PIB, por eso es que se pensaba que pues, no tenía bronca, no era problemático. Pero vimos que empezó a crecer mucho más rápido que el Producto Interno Bruto, entonces empezó a crecer en los años siguientes y ya en el 2016 la Auditoría Superior de la Federación reportó que había un endeudamiento no registrado finalmente en el 2016. Fíjense, las adquisiciones son del 2007, 2008 y fue hasta el 2016 que la ACF reporta este endeudamiento no registrado. No registrado en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Cuando siempre aquí Moreno Valle hablaba de que el endeudamiento de acuerdo con la Secretaría de Hacienda era tanto, pues sí, era lo que tenía registrado la Secretaría de Hacienda, pero como había un endeudamiento local que no tenía por qué reportarle a la Secretaría de Hacienda, pues entonces nadie señalaba. Lo mismo pasó con muchos otros estados. Entonces, de pronto había otros pasivos por más de 50,000 millones de pesos, ¿no? En el 2016. Varios estados entonces no habían registrado cantidades importantes de desendeudamiento y aquí está la lista, no va a ser fácil verla, pero Puebla, si ustedes ven hasta mero arriba, voy a tratar de mostrarla, es la deuda reportada de la Secretaría de Hacienda de 8,600 millones. Había otros pasivos en mayo del 2015 de 7,000, cuando les pide la auditoría, oye, dime qué otras cosas traes, y entonces en mayo dicen que 7,000 más, y luego para diciembre, pues ahora resulta que eran 16,000, no 7,000, ¿no? Entonces resulta que había 24,000 millones, estamos hablando en diciembre del 2015, que era obviamente muchísimo mayor, 2.86 veces mayor de lo que había reportado originalmente ante la Secretaría de Hacienda. Así están varios otros estados, el peor ciertamente es Puebla, y aún esto no es necesariamente completo, ¿no? Entonces, para el primer trimestre de 2017, la deuda estatal llega, según Hacienda, a 570,000 millones de pesos, que significó un 2.1% de aumento real en un año. Del 2008 al 2016, el aumento se duplicó la deuda estatal. Entonces, en 8 años se duplica la deuda estatal en términos reales, lo cual pues ya empieza a decir que esto no está tan fácil. Y viene entonces la ley de responsabilidad financiera que les comentaba, que trata de detener y obligar a que haya indicadores, se coloca la deuda, si es peligrosa o no es peligrosa, si es sostenible o no es sostenible, una serie de indicadores para que Hacienda pueda estar revisando. Pero en realidad esta ley lo que hizo fue, bueno, de aquí en adelante ya me tienes que reportar. Lo anterior, que lo contrataste, sabe Dios cómo, eso me hago menso y no volteo. Y este es un problema, porque al final no sabemos cuánto hay todavía. Entonces, tampoco en esto figuran las otras obligaciones como los PPs y las APPs. En el 2017 la ACF, esto es muy interesante, ya en este año, eso fue en el 2016 cuando la Auditoría Superior de la Federación reporta esos otros pasivos que no estaban registrados, pero en el reporte del 2017, es el último que hay, porque sale en el 2018, o sea, salió creo que en abril o mayo de este año, así unos 2 meses digamos, ahí ya no presenta esos otros pasivos, lo cual está muy raro, porque sabemos que hay otros pasivos, ¿no? Pero por alguna razón la Auditoría Superior de la Federación dice
pues si ese menso, esa sección del reporte, hagan de cuenta que no existe. Si tú comparas el reporte del 2016 con el del 2017, hay una sección del reporte que no está. Bueno, voy a hablar ahora de la bursátización de Sonora, que se da, como les digo, en el 2007, hay una acción de inconstitucionalidad entonces, y la Suprema Corte de Justicia decide, hay una sentencia, ahí está el número de la sentencia, decide o define cuáles son los principios que deben por los cuales se puede considerar un pasivo como deuda. Esto es muy importante, o sea, ¿qué es deuda? ¿No? Y aquí la deuda dice es cualquier pasivo que compromete el crédito público. Pues como que es bastante obvio, pero bueno, así de obvio lo que está aquí, vemos que no se ha cumplido en algunos casos. Deuda es cualquier pasivo que compromete el crédito público. Tiene que haber aprobación del Congreso por mayoría calificada. El Congreso siempre tiene que autorizar cualquier forma de endeudamiento. Tercero, tiene que haber una duración específica del endeudamiento, es decir, esto es por tanto tiempo. Y además tiene que haber un límite a la afectación, un límite máximo a la afectación de bienes como garantía para pagar el crédito. Esto también es muy importante, como vemos en Puebla. Ahorita que lleguemos al caso de Puebla, vemos que muchas de estas cosas no se cumplen, y por eso es que nosotros hemos insistido en que se trata de unas leyes que son inconstitucionales. Luego, mecanismos para revocar los fideicomisos. Es decir, si algo pasa, ¿qué haces para que esto ya revoques tú el fideicomiso? Y luego también la capacidad de fiscalizar estos recursos, a pesar de ser, entre comillas, privados. Y digo a pesar porque en realidad son públicos, pero el fideicomiso, por ejemplo, el 144 de Evercore que tenemos en Puebla, es un fideicomiso legalmente constituido como privado, a pesar de que sus ingresos son públicos. Entonces, y aún ahí habría capacidad, o sea, tiene que haber capacidad de fiscalización. Esta sentencia de la bursatilización de Sonora, con Burs, por cierto, con Eduardo Burs, cuando era gobernador, lo que llevó fue a que 2 años después hubo una modificación en la Constitución, y muchos de estos principios se incluyeron ya en la Constitución. ¿Okay? Entonces, ¿qué sigue a eso? Bueno, la jurisprudencia es del 2009, el cambio constitucional, bueno, no fueron 2 años, perdón, en el 2015 el artículo 117 en la fracción octava, pero que no obstante, la mayoría de las legislaturas estatales no han cambiado sus leyes locales para adoptar estos principios. El caso de Puebla está así, o sea, en Puebla no se han modificado las leyes de presupuesto ni de deuda pública para ajustarlos al cambio constitucional, se han hecho pactos. Y por lo tanto hay una presunta inconstitucionalidad, digo presunta nomás para no ser por debido proceso, pero la verdad es que sí es inconstitucional por todos lados. Entonces, ese es así como está en el caso de Puebla. Ahora, ¿qué pasó con el caso Protego Evercore? Bueno, ustedes saben que Pedro Vázquez fue presidente de Protego, después presidente de Evercore, ya no está en Evercore, ya está en otra cosa, como Portela, según me dicen, que fue subsecretario de Hacienda. Él pues hizo ingeniería financiera en al menos 10 estados, son más en realidad, pero tenemos documentados 10 estados, por ejemplo Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Edomex, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y obviamente Puebla. Y el esquema para obtener recursos sin que apareciera como deuda. Es decir, quien hace la ingeniería financiera y jurídica es Protego, se la vende a, bueno, va y lo ve con Videgaray, cuando era secretario de Finanzas en el Estado de México, y Videgaray trabajó en Protego un tiempo, y bueno, ahí la mezcolanza de gente es impresionante, ¿no? Son los mismos que se colocan después en Hacienda, ahí en la coordinación de entidades federativas, es decir, quien autoriza y quien ve la deuda subnacional, también es gente que estuvo en Protego y en Evercore. Es que no jaló esta cosa. ¿Está? Ok. Entonces decía yo que estos son los estados, y lo que se desarrolla es este esquema y se lo voy a explicar.
Por eso me quise venir para acá. En la parte, lo primero que hay es que los ingresos, pero hay un fideicomiso que se llama el 0144, donde el fiduciario, bueno, está aquí en el centro, ¿verdad? Se los explico brevemente. Los ingresos provienen del impuesto sobre nóminas que se afectan al fideicomiso. ¿De dónde vienen estos recursos? Bueno, el gobierno del estado le manda una instrucción. Este papel no lo teníamos y bueno, no sé si sepan, yo tengo un amparo en contra de este fideicomiso desde hace como 3 años. Gabriel Hinojosa tiene otro a nombre de su empresa, yo a nombre del hotel que tenemos en Cholula, porque así tenemos interés jurídico y podemos entonces demandar. Hay quien demandó por interés legítimo, es decir, como parte interesada lejana, pero esos han rebotado los amparos. Entonces, los impuestos que uno paga como empresa, ustedes pagan, o alguien de ustedes que tengan empresas pagan en la nómina, lo pagan en el banco que les gusta, Bancomer o Banorte, lo que sea, y hay una instrucción, repito, este es el papel que no teníamos y quizás por eso estamos consiguiendo más papeles de estos, pero la instrucción donde el banco recibe de parte del gobierno del estado, de parte de la Secretaría de Finanzas, para enviar los dineros al fideicomiso directamente, sin siquiera pasar por la tesorería del estado. Échense ese trompo a la uña. No pasan los recursos por la tesorería del estado. Del banco, cuando uno paga el impuesto, se van directo al fideicomiso. Y luego, ya me regresé, perdón. Esos dineros, ¿no? Se van a hacer el fideicomiso. El fideicomiso recibe los recursos y ¿qué se hace con esto? En el fideicomiso se especifica, por cierto, nos tardamos más de 2 años en conseguir una copia del fideicomiso, se especifica cómo se hace el manejo. Entonces, lo que dice es, entran los dineros y se aplican a los proyectos autorizados por el gobierno del estado. ¿Quién los autoriza? El secretario de Finanzas. Segundo, ¿en qué puede gastar? En lo que sea. En lo que sea, no tienen que ser obras públicas, pueden ser publicidad, puede ser lo que sea. Entonces, el gobierno del estado define cuáles son los proyectos y le dice al fideicomiso, págale esta mensualidad a estos proyectos conforme vas teniendo dinero. El dinero del fideicomiso entra y va pagando a los proyectos. Lo que dice el gobierno es que, bueno, entra el fideicomiso, de ahí se va al gobierno y solamente se utiliza el dinero para pagar específicamente esos proyectos. Entonces, la definición de la obra, en este caso, no está definida más que por el Ejecutivo y el endeudamiento no está endeudado, o sea, nadie lo define más que el propio gobierno, más que el propio Ejecutivo. ¿Qué más dice el fideicomiso? Bueno, lo que dice es que, creo que esto lo traigo aparte, sí. Lo que dice es que estos convenios de recaudación, o sea, aquí se puede ver quizás más claro, el dinero viene de los impuestos, se va al patrimonio del fideicomiso, cuyo fiduciario es el Alcor, Casa de Bolsa, y ahí se va a los contratistas y se pagan los contratistas. El tema es por cuánto puede ser, por la que sea, no hay monto, no hay un límite de los montos, no hay un tiempo límite tampoco. La garantía es que si el impuesto sobre nóminas no alcanza, cualquier otro ingreso local será utilizado para pagar. También dice el fideicomiso que en caso de que desaparezca el impuesto sobre nóminas, cualquier otro impuesto local, o sea, a nivel del Estado, va a ser utilizado para pagar esto. No hay mecanismo de revocación, tampoco. O sea, el endeudamiento es a lo que dé, por el tiempo que dé, en lo que el gobierno decide, sin además ningún tipo de fiscalización. No hay manera de fiscalizarlo. ¿Por qué? Porque es un fideicomiso privado, según esto. ¿Cómo ven? Es de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una serie de puntos que cuáles son los límites constitucionales,
pero ya con lo que les acabo de decir, se dan ustedes idea de cómo contravienen a estos puntos de la versatilidad de Sonora que les decía. O sea, no hay límite de tiempo, ya había un problema, lo tiene que autorizar el Congreso, ahí hay otro problema, etc., ¿no? O sea, aquí está identificado artículo por artículo de la Ley de Presupuesto del Estado de Puebla, que fue la que modificó el Congreso, que está todavía, le quedan unas cuantas semanas, en el 2000, bueno, es cierto, fue la legislatura anterior, en el 2012, cuando autorizaron los cambios a la Ley de Presupuesto y a la Ley de ¿no? Aquí están todos los artículos, digo, no lo voy a leer mucho menos, pero lo que viene es cómo se está violando estos principios constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se sabe, pero esto es por unas, y se sabe porque en algún momento el exsecretario Moya, ¿se acuerdan? De Finanzas, dio alguna conferencia de prensa, cuando esto empezó a salir a la luz y se empezó a hacer un poco de ruido, él salió a dar una conferencia de prensa y ahí fue cuando menciona que hay 3 proyectos en este fideicomiso. La plataforma de Audi, que son 10.800 millones de pesos a 15 años y se pagan 60 millones de pesos mensuales de este fideicomiso. Ahorita se están pagando en este instante 60 millones de pesos mensuales, ahorita. El Museo Barroco, 7.776 millones de pesos ya en total, a 23 años, se pagan actualmente 26 millones de pesos mensuales por el Museo Barroco. Y luego el Centro Integral de Servicios, 4.500 millones de pesos a 25 años, y se pagan 15 millones de pesos mensuales. Estos son los 3 proyectos que la Secretaría de Finanzas en algún momento declaró que existían, pero no hay seguridad de que en algún momento el secretario de Finanzas en turno, con Moreno Vallejo, con Gallo, con quien sea, haya autorizado otros proyectos que ni tenemos idea. O sea, no sabemos, no tenemos la certeza. Esto lo sabemos porque ellos lo dijeron, si no lo sabemos. Y por lo tanto, los pagos anuales por los 3 proyectos son de 1.212 millones de pesos, que comprometen casi la mitad del impuesto a la nómina de 2017. Más o menos esto es lo que se está chupando. Entonces, ¿qué sigue? Pues que... Sí. Aquí ya había yo puesto cuál es la fuente de esto que estoy diciendo. La rueda de prensa, tengo por aquí la fuente de prensa, pero es de prensa, no tenemos documentos. Bueno, a veces en el informe también salían cosas, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Que esta es parte del problema, pero que en realidad hay más broncas. Me quedan 2 láminas y termino. Antes de seguir a esta lámina, perdón. Independientemente de cómo se contrata el dinero y cómo se paga, que ya vimos que tiene un problema constitucional de por sí, queda además el tema de en qué se gastó, si fue una obra que costaba lo que dicen que costó, y si ahorita la operación de esa obra cuesta lo que debería de costar. Entonces, donde yo me he metido personalmente es el tema del Barroco, que lo conozco bastante bien, en donde por el número de metros cuadrados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, publicados incluso internacionalmente, resulta que el precio que costó 1.700 millones de pesos en el costo de la obra, pues más o menos por metro son 90.000 pesos cuadrados, incluyendo estacionamientos, plazoletas, etc. 90.000 pesos, imagínense ustedes. Pero no solo eso, si se hace una corrida financiera y uno puede saber, ya con ese costo de la obra, bueno, cuánto es de los 26 millones mensuales que se están pagando del fideicomiso, cuánto se está yendo a la obra y cuánto se está yendo a la operación. Uno puede ir hacia esa corrida con diferentes tasas de interés para tener un rango, pues digo, porque no sabes a qué tasa de interés se contratan, tampoco sabemos, pero tienes un rango. Y si te vas a uno carito, digamos al 11% de tasa de interés, es caro. Resulta que en el caso de Barroco, pues se están utilizando más o menos 10 millones de pesos de los 26 para pagar la construcción. Digamos, imagínense el banco, ¿cuánto se utiliza para la construcción? Y te quedan 15 más, 16 millones más. Esos son para la operación.
Imaginen ustedes 16 millones de pesos para operar el Museo Barroco, es decir, para pagar la nómina, las exposiciones mes a mes, etc. 16 millones. Es precioso el Museo Barroco, ¿eh? Yo no tengo nada en contra del Museo Barroco como museo, es precioso. El problema es que cuesta 16 millones mensuales, cuando el Museo Nacional de Antropología cuesta 5. Y tengo el dato porque me lo mandó el director del museo, por escrito, de cuánto era su presupuesto anual. Su presupuesto anual es de 60 millones de pesos, 12 millones mensuales. Entonces, no solo es el tema de cómo se consiguió el dinero, sino también en qué se gastó. Y no solamente es en la construcción, sino también en la operación. Si uno ve qué pasa con lo de la plataforma de agua y todo, pues ese es otro tema para investigar, porque sabe Dios cuántos metros cúbicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro tema que está saliendo. Que dónde se localizó, ese es otro tema. Que, si me explico, hay muchas otras cosas. Aquí más me estoy metiendo al asunto de lo que fue la guerra. Pero por otro lado, también hay otras cosas que, como ejemplo, de la concesión de las carreteras, que se concedieron por 32 años, se recibieron casi 2.500 millones de pesos y 7 millones de pesos por kilómetro de carretera concesionada. Se está sacrificando un ingreso futuro por el consumo o inversión presente. Y luego uno ve el costo de la ciclopista en el tramo de Atiscariot, que fue de 20 millones por kilómetro. El primerito, no el mucho más caro que después hicieron. Estoy hablándoles del que está enfrente del Centro Cultural Universitario. Ese, había una manta que decía: esta obra beneficia a 1.700.000 poblanos, y costó 60 millones de pesos, con una longitud de 3 kilómetros. 3 kilómetros entre 60. Entonces, por un lado, entregamos una carretera de 4 carriles como la de Atlisco por 17,5 millones, y por otro lado, pagamos por una ciclopista que casi nadie usa 20 millones por kilómetro. Entonces, digo, y este es un ejemplo, es como un botón de más que ya terminó. La deuda subnacional aparentemente se ha controlado, pero realmente no sabemos, porque siguen sin estar registrados muchos pasivos. Los gobiernos estatales siguen sin ajustar las leyes que impiden este tipo de endeudamiento, a pesar de transiciones políticas. Es decir, cuando llega un nuevo gobernador, pues se hace guaje, no lleva a una reforma. ¿Por qué? Pues porque tiene un medio de financiamiento, imagínense qué cómodo, que nadie les va a preguntar nada, que pueden gastar en lo que sea, que ni siquiera se va a notar como parte de la deuda local, ya tienen una deuda, ¿no? Entonces, pues claro, no la quieren cambiar. Y los congresos locales, como no funcionan como contrapesos, permitieron este endeudamiento. Por eso es que en Sumamos acabamos de lanzar este boicot en contra de los legisladores que autorizaron esto, más que autorizar la ley electoral y tantas otras barbaridades, para no votar por ellos, para no votar por sus partidos y castigarlos de alguna manera. La situación actual de nuestro es que está ya en el nivel colegiado. La Suprema Corte de Justicia, a través del ministro Rocío, lo intentó jalar, atraer a la Suprema Corte, el mío. Lamentablemente la sala correspondiente decidió no traerlo, lo cual lamentamos muchísimo. Entonces regresa, o va a regresar, está en proceso de regreso al Tribunal Colegiado Federal aquí en Puebla, para ya su determinación final. Entonces, pues vamos a ver, todavía está la moneda en el aire. Lo que busca ese fideicomiso es simplemente transparentar, o sea, que este tipo de cuestiones se vean claras y que por lo tanto se tengan que legislar para transparentar las cosas. La deuda ya la tenemos encima, habrá que renegociar, se tiene que renegociar. Muchos estados han renegociado cuando ha habido sanciones, no han quitado el mecanismo, pero sí han renegociado los montos de la deuda, tasas de interés, plazos, etc. Eso ya pasó, por ejemplo, en Durango, donde tengo certeza. Pero hay muchas cosas que habría que hacer con relación a esto, entre ellas, pues cambiar las leyes. Muchísimas gracias.